Me hicieron pasar vergüenza en mi propia graduación para favorecer a mi primo. Y cuando pregunté por qué, dijeron que él siempre fue el orgullo de la familia. El día de mi graduación fue, para decirlo sin rodeos, uno de esos momentos que uno espera durante años, cargado de ilusiones, sacrificios, noches sin dormir y hasta peleas con uno mismo por no rendirse. Yo había trabajado duro, como nunca antes en mi vida. Las tareas entregadas puntuales, los proyectos destacados, las prácticas extracurriculares, incluso los voluntariados que hice solo para fortalecer mi perfil académico. Me había quemado las pestañas estudiando para cada examen y había soportado que muchos de mis compañeros me llamaran la intensa o la que quiere quedar bien solo porque yo no dejaba nada a medias. Todo eso era parte del precio para llegar a ese escenario, con mi toga y mi birrete, frente a profesores, compañeros y, sobre todo, mi familia. Recuerdo perfectamente que esa mañana, al despertar, me sentía rara, no era nerviosismo, era una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que sería un día largo, lleno de fotos, abrazos, discursos y emociones. Mi madre me ayudó a ajustar la toga mientras me decía que estaba hermosa, que estaba orgullosa de mí, aunque por dentro yo sabía que en el fondo había alguien más que ella admiraba mucho más, mi primo Eric. Eric era, según toda la familia, el chico brillante, el deportista estrella, el que tenía carisma, el que conseguía que todos lo miraran con una sonrisa aunque no hubiera hecho nada para merecerla. A diferencia mía, que me mataba por destacar, él flotaba en la superficie, siempre respaldado por sus padres, mi tía Clara y mi tío John, que nunca escatimaban en presumirlo como nuestro orgullo familiar. Llegamos al auditorio y todo parecía ir normal. Los estudiantes nos organizamos según la lista, yo repasaba mentalmente el momento en que subiría al escenario a recibir mi diploma y, según me habían dicho, el premio al mejor proyecto del año. Porque mi investigación sobre energías renovables había sido elegida por el jurado académico. Respiraba hondo, tratando de no marearme de la emoción, mientras veía a mis padres, mis abuelos y, por supuesto, a mi tía Clara, mi tío John y Eric sentados en las filas delanteras. Todos vestidos como si fueran a un estreno de Hollywood. Mi madre me dijo al oído que disfrutara cada segundo porque era mi día, mi momento. Sin embargo, cuando llegó el instante de los reconocimientos, algo empezó a sentirse extraño. La rectora tomó el micrófono, sonrió con su típica expresión seria y anunció que el premio al mejor proyecto académico del año iba para Eric. Mi primo Eric. Mi corazón se detuvo un segundo. Creí haber escuchado mal, incluso vi a algunos compañeros mirarme con desconcierto, como si estuvieran seguros de que yo subiría. Pero no, era Eric el que se levantaba de su silla, sonriente, saludando a la familia mientras subía al escenario para recoger el premio que, hasta donde yo sabía, debía ser mío. Mi madre intentó tomarme de la mano, pero yo ya estaba congelada, incapaz de reaccionar. El aplauso del público sonó lejano, como un eco hueco en mi cabeza. Me sentí pequeña, casi invisible, mientras mi primo recibía una medalla y un diploma que no le correspondían. Después de todo el esfuerzo, después de tantas horas sin dormir, después de tantas veces en que me convencí a mí misma de que valía la pena darlo todo, me estaban dejando a un lado para favorecer al chico que, si acaso, aparecía en clase cuando le convenía. Cuando la ceremonia terminó, intenté mantener la compostura. Me tomé fotos con algunos amigos que se notaban incómodos, como si no supieran qué decirme, mientras veía a mi tía Clara acercarse con una risa satisfecha para abrazar a Eric. Besarlo en la mejilla y decirle que era un orgullo para todos. No pude evitarlo. Me acerqué con el diploma en las manos y le pregunté a mi tía, tratando de sonar calmada, ¿por qué habían anunciado a Eric si el proyecto era mío? Ella me miró como si estuviera exagerando y me respondió, con un suspiro condescendiente, que Eric siempre había sido el orgullo de la familia, que él necesitaba más ese empujón, que debía entenderlo porque yo era fuerte. Mientras que Eric, bueno, Eric siempre había sido más frágil, más necesitado de reconocimiento. Mi madre trató de calmarme diciendo que lo importante era que yo sabía lo que había logrado y que no necesitaba un premio para validar mi esfuerzo. Pero no. Esa noche, mientras me encerraba en mi cuarto con la toga aún puesta y el maquillaje arruinado de tanto llorar, algo dentro de mí hizo clic.
No iba a dejar que esta historia quedara así. Si ellos querían jugar sucio, yo iba a demostrarles que podían ignorarme una vez, pero no siempre. Y ese fue el comienzo de mi plan. Actualización 1. Un par de semanas después, cuando la tormenta emocional empezó a calmarse apenas lo suficiente para dejarme pensar con claridad, me descubrí revisando mentalmente cada detalle de aquel día. Repasando una y otra vez las miradas incómodas, los gestos nerviosos, los comentarios esquivos de los familiares que se suponía debían estar celebrando conmigo. Lo curioso es que, cuanto más lo pensaba, menos me convencía la historia que mi tía había contado, esa explicación disfrazada de afecto donde yo debía ser la fuerte y Eric el pobre muchacho necesitado de apoyo. Por supuesto, detrás de esas palabras no había más que un favoritismo descarado, uno que yo había visto a lo largo de los años pero al que nunca le había prestado atención porque, sinceramente, estaba demasiado ocupada intentando labrar mi propio camino. Sin embargo, ahora que me habían humillado en público, todo cobraba otro matiz. No podía quitarme de la cabeza la manera en que mi primo sonreía con esa suficiencia que nunca se había ganado realmente, la facilidad con que se había subido al escenario como si fuera su derecho. Como si ese premio no le pesara, no le ardiera en las manos como a mí me habría ardido si lo hubiera conseguido por medios sucios. Fue entonces cuando decidí que, si quería entender cómo habían logrado poner a Eric en ese lugar, necesitaba averiguar exactamente qué había detrás de su supuesto rendimiento académico. Empecé por lo más básico, pedí acceso, como exalumna, a los registros públicos del colegio, argumentando que necesitaba comparar mis calificaciones para preparar mi solicitud a la universidad. Al principio no estaba segura de lo que buscaba, pero apenas comencé a leer, noté varias irregularidades que llamaron mi atención. Eric tenía un promedio apenas aceptable, con varios cursos donde figuraba como aprobado por recuperación y, curiosamente, sus trabajos más sobresalientes coincidían con fechas en las que yo recordaba haberlo escuchado quejarse de que ni siquiera sabía de qué trataban las asignaturas. Había una desconexión obvia entre lo que mostraban los papeles y lo que mostraba la realidad cotidiana. Decidí entonces pasar a la siguiente fase. Recordé que, en más de una ocasión, había escuchado a mi tía mencionarle a mi madre que Eric estaba recibiendo ayuda de un tutor privado muy competente. Así que me di a la tarea de rastrear quién era ese tutor. Fingí estar interesada en contratar a alguien para reforzar mis conocimientos de cálculo y, con esa excusa, logré que mi tía me pasara el contacto del tal M.R. Scott, un hombre que resultó ser sorprendentemente abierto cuando me comuniqué con él. Me presenté como la prima de Eric y le hice preguntas generales sobre su método de enseñanza, hasta que, poco a poco, fui dirigiendo la conversación hacia los resultados que había logrado con Eric. M.R. Scott no tardó en admitir, casi como si se sintiera orgulloso, que su intervención había sido crucial para que Eric pudiera mantenerse a flote. Según él, muchos de los trabajos que Eric entregaba no eran tanto producto del esfuerzo del muchacho como del paquete de asesorías que sus padres habían contratado, un paquete que incluía desde corrección de ensayos hasta, literalmente, escribir los proyectos enteros bajo encargo. Cada palabra de esa charla fue como un latigazo en mi espalda, pero al mismo tiempo me llenaba de una energía que no había sentido en semanas. Yo ya no estaba pensando solo en mi herida personal, en mi humillación, estaba viendo algo mucho más grande, algo que iba más allá de un premio mal otorgado. Estaba frente a un sistema entero de trampas que había permitido que mi primo fuera encumbrado como un modelo a seguir mientras otros, como yo, teníamos que luchar con uñas y dientes por cada mínimo reconocimiento. Decidí que tenía que documentarlo todo. Empecé a tomar nota de cada detalle que me daba M.R. Scott, grabé la conversación con su permiso bajo el pretexto de querer entender bien el servicio, y luego me dediqué a recopilar ejemplos concretos. Capturas de pantalla de trabajos plagiados que encontré en línea usando fragmentos que recordaba haber visto en sus presentaciones, correos electrónicos que, por alguna razón que aún me resulta increíble, estaban almacenados en la computadora de mi tía y a los que tuve acceso cuando me pidió ayuda para arreglarle una falla técnica. En ese proceso descubrí cosas que nunca imaginé. No era solo que Eric tuviera ayuda, era que literalmente todo su desempeño escolar estaba sostenido sobre una red de mentiras, atajos y favores comprados.
Cada vez que leía un correo donde el tutor explicaba paso a paso cómo resolver las tareas, cada vez que comparaba un ensayo suyo con la fuente original copiada casi palabra por palabra, cada vez que encontraba una factura pagada por sus padres para asegurar una calificación, sentía que mi indignación crecía, pero también crecía mi determinación. Esto ya no era una simple revancha por un mal trago, era la oportunidad de poner las cosas en su sitio, de desenmascarar una fachada que había durado demasiado tiempo. Empecé a pensar en cómo usaría toda esa información. Sabía que no bastaba con contar lo que había descubierto, necesitaba pruebas sólidas, organizadas, imposibles de refutar. Sabía que tendría que armar algo contundente, algo que no solo expusiera a Eric, sino que dejara claro que yo no estaba dispuesta a aceptar un lugar en las sombras mientras otros se robaban méritos que nunca habían trabajado. Actualización 2. Un mes más tarde, cuando ya había recopilado suficientes pruebas como para llenar varias carpetas digitales, me di cuenta de que no bastaba simplemente con tener todo ese material guardado. Necesitaba transformarlo en algo que pudiera mostrarse, algo que hablara por sí mismo incluso si nadie me dejaba explicarlo palabra por palabra. Fue entonces cuando decidí que debía aprender a armar un video convincente. Me inscribí en un pequeño taller de edición que ofrecían en el centro comunitario. Uno de esos cursos rápidos de fines de semana que no cuestan mucho pero te dan lo esencial para empezar a manejar programas como Premiere o incluso Canva, porque lo importante no era hacer algo profesionalmente perfecto, sino algo claro, directo y, sobre todo, imposible de ignorar. Recuerdo que al principio me sentía torpe, como si cada clic me llevara a lugares que no entendía, pero poco a poco fui ganando soltura, moviéndome entre las herramientas de corte, las capas de audio, los subtítulos. Me pasé horas encerrada en mi habitación, editando cada clip, ajustando las capturas de pantalla, seleccionando cuidadosamente las partes clave de las grabaciones con el tutor. Porque sabía que no podía saturar a nadie con demasiada información, pero tampoco debía dejar ningún cabo suelto. El resultado fue un archivo de poco menos de 10 minutos, donde empecé mostrando las notas oficiales de Eric, sus supuestos logros académicos, sus menciones honoríficas, todo acompañado de las fotos que la familia había presumido hasta el cansancio en cada reunión. Luego, poco a poco, fui desarmando ese castillo de naipes. Primero mostré los trabajos copiados, usando herramientas en línea que verificaban el plagio y mostraban coincidencias exactas con páginas web. Luego pasé a los correos electrónicos donde el tutor detallaba los encargos que recibía y enviaba, incluyendo montos pagados y plazos de entrega, y finalmente cerré con el audio donde Mr. Scott, con toda naturalidad, explicaba que ayudaba a mucha gente a sobrevivir la escuela porque no todos tenían tiempo ni ganas de estudiar. Cada segmento iba acompañado de subtítulos claros, y hasta añadí una pequeña música de fondo suave, nada dramático, solo lo suficiente para que no pareciera un material frío y aburrido. Mientras trabajaba en ese video, me descubrí sintiéndome más poderosa de lo que jamás me había sentido en mi vida. Ya no era solo la chica que había sido pasada por alto en su propia graduación, ya no era solo la prima invisible a la que siempre comparaban con el brillante Eric. Era alguien que tenía en sus manos una bomba de tiempo lista para estallar. Cada vez que veía la versión final, imaginaba las reacciones de mi tía Clara, de mi tío John, de los abuelos, de todos los primos que durante años habían asentido cuando alguien decía que Eric era el orgullo de la familia. Imaginaba sus caras al darse cuenta de que todo ese orgullo estaba sostenido por trampas y que, mientras tanto, yo era la que había hecho el trabajo duro sin pedirle favores a nadie. Decidí guardar el archivo en un USB sencillo, uno que tenía guardado desde hacía tiempo, y lo renombré como Proyecto Familiar. Me parecía un título perfecto porque, al final del día, eso era lo que estaba haciendo, no vengándome a escondidas, sino poniendo las cartas sobre la mesa, revelando la verdad para toda la familia. Sabía que no podía enviarles un correo masivo ni mandarles un enlace por WhatsApp porque cualquiera podría ignorarlo o eliminarlo, y eso no me bastaba. Necesitaba un momento en el que todos estuvieran juntos, donde nadie pudiera hacerse el desentendido, donde todos se vieran obligados a mirar el video hasta el final. Empecé a pensar en las fechas importantes que se acercaban y de inmediato supe cuál sería mi oportunidad, la cena de Acción de Gracias.
Esa era la única reunión donde la familia completa se juntaba, donde nadie se podía excusar fácilmente, donde las apariencias lo eran todo. Si iba a exponer a Eric, tenía que ser ahí, con todo el mundo mirando, para que nadie pudiera alegar después que no sabía lo que pasaba. Mientras los días pasaban y se acercaba la fecha, me encontraba en un estado extraño de calma y anticipación. No era como el nerviosismo que había sentido antes de mi propia graduación, no era miedo, era una especie de certeza helada, una determinación que se había instalado en mi pecho y que me daba una claridad brutal. No les debía piedad, no les debía silencios, no les debía sonrisas hipócritas. Lo que les debía era la verdad, una verdad que habían decidido ignorar durante años porque les resultaba más cómodo venerar a un falso ídolo que reconocer el esfuerzo de quien realmente lo merecía. Así que mientras organizaba mentalmente cada detalle del encuentro, mientras pensaba en el momento exacto en que pondría el USB en el televisor, supe que esta historia apenas estaba comenzando y que, una vez cruzara esa línea, ya no habría vuelta atrás. Actualización 3. La noche de Acción de Gracias llegó más rápido de lo que yo esperaba, y aunque por fuera aparentaba estar tranquila, por dentro sentía que cada músculo de mi cuerpo vibraba con una energía contenida, como si todo el peso de las semanas anteriores estuviera concentrándose en ese único instante que había planeado con tanto cuidado. Mi madre, inocente, me ayudó a preparar un par de platillos para llevar a casa de mis abuelos, sonriendo mientras me decía que era un gusto verme tan involucrada. Que tal vez por fin estaba soltando ese resentimiento por la ceremonia de graduación. Yo asentía, fingiendo una serenidad que estaba lejos de sentir, pensando en lo irónico que era que ella creyera que estaba dejando pasar las cosas, cuando en realidad lo que estaba haciendo era afilarlas, preparándolas para clavarlas en el momento preciso. Al llegar, el ambiente era el de siempre, las risas fuertes de mi tío John resonaban por la sala, mi tía Clara revoloteaba de un lado a otro asegurándose de que todos admiraran el pastel que había traído, y Eric, por supuesto, se paseaba de grupo en grupo contando historias exageradas de su nuevo semestre en la universidad, historias que yo sabía, por las pequeñas filtraciones que me llegaban, que eran una fachada cuidadosamente montada para seguir alimentando su imagen. Me limité a saludar con cordialidad, repartiendo abrazos educados y evitando cualquier conversación prolongada. Me senté en el rincón más discreto que encontré, respirando hondo mientras miraba el reloj cada tanto, esperando el momento perfecto. Durante la cena, escuché comentarios aquí y allá sobre lo maravilloso que era ver a la familia reunida, sobre lo orgullosos que estaban todos del camino que habían tomado los jóvenes. Y cada palabra me iba apretando el pecho con una mezcla de furia y determinación. En algún momento, uno de mis primos me preguntó si había preparado algo especial para compartir sobre mis planes académicos, y fue ahí cuando supe que era mi oportunidad. Sonreí con calma, tomé un sorbo de agua y dije que, en efecto, tenía algo que me gustaría mostrarles, algo que había preparado para agradecerles por su apoyo y para compartirles un poco de lo que había sido mi proceso. Vi las sonrisas amables asomarse en las caras de los adultos, vi a mi tía Clara asentir con entusiasmo, vi a Eric levantar ligeramente las cejas, claramente interesado solo porque intuía que el centro de atención volvería a estar sobre mí, aunque fuera por unos minutos. Me levanté, saqué el pequeño USB de mi bolso y lo inserté en el televisor. El corazón me golpeaba fuerte en las costillas mientras buscaba el archivo llamado Proyecto Familiar y lo seleccionaba. Cuando la pantalla se iluminó, el salón se fue apagando poco a poco, las conversaciones se diluyeron y todos comenzaron a prestar atención. Al principio, los reconocimientos de Eric aparecieron tal como los había planeado, con fotos sonrientes, diplomas, notas destacadas. Escuché los primeros murmullos de aprobación, los comentarios clásicos de qué chico tan aplicado y qué orgullo para todos nosotros, y tragué saliva para no interrumpir, para no mostrar ninguna señal de impaciencia. Pero entonces, cuando comenzaron a aparecer las comparaciones de textos plagiados, los resultados de los verificadores en línea, los fragmentos copiados palabra por palabra, el ambiente cambió como si alguien hubiera bajado la temperatura de golpe. Las miradas empezaron a cruzarse con nerviosismo, algunos primos dejaron de sonreír, mi abuela frunció el ceño claramente confundida, y mi madre me miró de reojo.
Apenas empezando a comprender que eso no era una presentación común. Los correos electrónicos proyectados en pantalla mostraban fechas, montos pagados, instrucciones detalladas sobre los trabajos encargados al tutor. Las imágenes pasaban una tras otra mientras yo, de pie junto al televisor, observaba cada reacción, grabando mentalmente cada gesto, mi tía Clara pasándose una mano temblorosa por el cabello. Mi tío John cruzándose de brazos y apretando la mandíbula, Eric bajando lentamente la cabeza mientras su rostro se teñía de un rojo cada vez más intenso. El golpe final fue el audio de M.R. Scott, ese segmento donde hablaba relajadamente sobre cómo ayudaba a los estudiantes a salir adelante cuando no tenían tiempo o ganas de hacerlo ellos mismos. Cuando la grabación terminó, el silencio que se apoderó del salón fue tan denso que parecía que nadie se atrevía ni a respirar. Esperé unos segundos, solo para asegurarme de que el impacto se asentara, y entonces dije, con voz firme aunque me temblaban un poco las manos, que eso era lo que yo había descubierto. Que no podía quedarme callada mientras seguían repitiendo esa historia de que Eric era el orgullo de la familia cuando lo único que había hecho era aprovecharse de las oportunidades compradas por sus padres. Nadie dijo nada de inmediato. Mi madre intentó balbucear algo como hija, tal vez no era el momento, pero yo la miré fijamente y le respondí que nunca había sido el momento, que nunca me habían dado un espacio para contar las cosas como eran. Y que esta vez no iba a dejar pasar la oportunidad. Me senté de nuevo en mi rincón, respirando profundamente, mientras veía cómo las conversaciones empezaban a surgir, primero en murmullos, luego en frases cortadas. Hasta que finalmente mi tía Clara se levantó bruscamente y dijo, intentando mantener la compostura, que eso eran cosas del pasado, que Eric había cambiado, que no tenía sentido revolverlas ahora. Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Cada persona en esa sala había visto la verdad con sus propios ojos, y ya no podían fingir que no sabían lo que pasaba. Actualización 4. Un semestre después de aquella noche, la dinámica familiar había cambiado de una forma que, si alguien me lo hubiera contado antes, jamás habría creído posible. Durante las semanas posteriores a Acción de Gracias, el rumor de lo que había ocurrido en casa de mis abuelos se esparció como una mancha de aceite entre familiares, amigos cercanos y hasta conocidos de la comunidad. Nunca imaginé que una reunión familiar pudiera tener tanto alcance, pero pronto me di cuenta de que el círculo social en el que nos movíamos estaba lleno de gente que amaba el chisme, que vivía para escarbar en los errores ajenos, y lo que había sucedido con Eric era el equivalente a un manjar exquisito para sus conversaciones. Empecé a recibir mensajes de primos que antes apenas me miraban, enviándome textos largos, algunos disculpándose por haber ignorado mi trabajo durante tanto tiempo. Otros confesándome que siempre habían sospechado que Eric no era tan brillante como lo pintaban, pero que no se atrevían a decir nada porque no querían problemas con su madre. Incluso hubo una profesora, una antigua mentora mía de ciencias, que se comunicó conmigo por correo electrónico para decirme que había escuchado lo sucedido y que estaba orgullosa de que hubiera defendido mi verdad. Aunque me advirtió que debía prepararme porque no todos tomarían mi acto como algo heroico. Mientras yo sentía que, por fin, empezaba a respirar con libertad, Eric enfrentaba las consecuencias. Perdió la beca deportiva que le habían otorgado para el semestre siguiente porque, aunque oficialmente no lo relacionaron directamente con el incidente, la universidad hizo una revisión de desempeño y descubrió que no cumplía con los requisitos académicos necesarios. Mis tíos intentaron minimizarlo diciendo que Eric necesitaba tomarse un tiempo para reenfocarse, que tal vez la carga era demasiada, pero la verdad era evidente, las puertas se le estaban cerrando una tras otra porque, sin los atajos y las ayudas externas, no tenía manera de sostener esa imagen de prodigio que durante años habían alimentado. Yo observaba todo esto desde una distancia prudente, sin intervenir, sin hacer más ruido del necesario. No necesitaba gritar ni señalar con el dedo porque los hechos hablaban por sí solos, y cada reunión familiar que se organizaba, cada cumpleaños, cada evento casual, era una prueba de cómo el ambiente había cambiado. Ya nadie lo ponía en el centro de las conversaciones, ya no había discursos largos de mi tía Clara alabando sus logros, ya no existían las comparaciones constantes que me hacían hervir la sangre. Era como si todos, de forma silenciosa, hubieran decidido que lo mejor era no mencionar demasiado a Eric,
mantenerlo en un segundo plano, fingir que el orgullo familiar nunca había estado realmente concentrado en él. Por mi parte, empecé a notar pequeños gestos que me confirmaban que las cosas estaban tomando otro rumbo. En una comida, uno de mis tíos me pidió consejo para su hijo menor, que estaba pensando en aplicar a la misma universidad que yo. En otro encuentro, mi abuela me abrazó un poco más fuerte de lo habitual y me dijo que había leído el ensayo que publiqué en la revista estudiantil, que le había parecido impresionante, que yo siempre había sido una chica especial aunque a veces no todos supieran verlo a tiempo. Mi madre, por su lado, se convirtió en mi aliada silenciosa, mirándome con una mezcla de orgullo y tristeza, tal vez porque entendía que había pasado por todo esto sin que nadie me protegiera realmente, y ahora, al verme reclamar mi lugar, sentía que debía apoyarme aunque fuera tarde. Lo más sorprendente de todo fue darme cuenta de cómo, poco a poco, empecé a sentirme realmente fuerte. Ya no era solo esa chica que había sido humillada en su propia graduación, ya no era solo la hija a la que le decían que debía ser la madura, la comprensiva, la que entendiera las debilidades ajenas. Era alguien que había alzado la voz, que había mostrado pruebas, que había sacado a la luz lo que todos preferían barrer bajo la alfombra. Empecé a recuperar mi autoestima, a caminar con la cabeza en alto, a sentir que no necesitaba la aprobación constante de quienes antes me ignoraban. Fue un proceso largo, lleno de momentos incómodos, porque exponer una mentira familiar nunca es sencillo y siempre deja heridas, pero cada vez que dudaba, cada vez que me preguntaba si había hecho lo correcto, bastaba con ver cómo la narrativa había cambiado, cómo yo había dejado de ser invisible para convertirme en alguien que se había ganado, a pulso, el respeto que nunca le habían querido dar. Actualización final. Un año después, cuando llegó el día de mi graduación universitaria, me encontraba frente al espejo ajustando mi birrete y alisando la toga, contemplando mi reflejo con una mezcla de emoción y serenidad que jamás había sentido en la primera ceremonia. Esta vez no había ansiedad por ser reconocida ni miedo a ser ignorada. Todo lo que había sucedido el último año me había moldeado, había transformado mi percepción de lo que realmente importaba, y me encontraba en un lugar emocional completamente distinto. Mientras mi madre me ayudaba a acomodar un mechón rebelde detrás de la oreja, me miraba a los ojos a través del espejo y me decía, con una voz cargada de orgullo genuino, que nunca había conocido a alguien tan determinada como yo, alguien capaz de levantarse tras ser humillada y construir, poco a poco, una nueva versión de sí misma. Yo le sonreí suavemente, agradecida de que ella hubiera sido capaz de entender finalmente lo que había estado cargando durante tanto tiempo. La ceremonia se realizó en un campus amplio, lleno de familias que llegaban desde temprano para agarrar los mejores asientos, cargando globos, flores, cámaras y regalos envueltos en papeles brillantes. Caminé hacia el escenario junto a mis compañeros, escuchando los aplausos, respirando profundamente el aire fresco de primavera. Y sentí que por primera vez en mucho tiempo no llevaba una mochila invisible cargada de inseguridades ni resentimientos. Había trabajado duro, sí, pero ya no lo hacía por demostrarle nada a nadie. Lo hacía porque había encontrado mi valor propio, ese que ya no dependía de trofeos, diplomas ni medallas. Cuando mencionaron mi nombre entre los estudiantes distinguidos, cuando recibí el diploma con honores, escuché a lo lejos la voz de mi madre aplaudiendo, pero también identifiqué otra figura entre el público, Eric, de pie, acompañado por mi tía Clara, observándome con una expresión que mezclaba vergüenza, resignación y, por primera vez en mucho tiempo, algo que parecía ser una verdadera conciencia de sus propios errores. Al terminar la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba entre abrazos y fotos, Eric se acercó. Me sorprendió verlo ahí porque, sinceramente, no esperaba que apareciera después de todo lo que había pasado. Caminó hacia mí con paso inseguro, metiendo las manos en los bolsillos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mirada y me dijo, con una voz más baja de lo que yo recordaba, que había leído el reportaje que el periódico local había hecho sobre mi trayectoria académica. Era un artículo sencillo, sin nombres ni detalles personales. Pero describía cómo un estudiante había tenido el coraje de exponer malas prácticas académicas dentro de su propio entorno familiar antes de entrar a la universidad.
Me dijo que lo había leído en la cafetería de su trabajo, que le había golpeado más fuerte de lo que esperaba, y que, por primera vez en mucho tiempo, se había dado cuenta de que quizás nunca entendió realmente el daño que me había causado. No voy a mentir, por un segundo sentí ganas de decirle que ya era tarde, que ningún perdón podía cambiar lo que había pasado. Pero luego lo miré bien, lo vi parado ahí, más delgado, más apagado, casi como si estuviera viendo por fin al verdadero Eric. Ese chico que siempre había estado escondido detrás de los halagos vacíos y los privilegios comprados, y comprendí que ya no necesitaba aplastarlo ni hacerlo sentir miserable. Yo ya había ganado. Me sonreí, respiré hondo y le tendí la mano. Le dije que el orgullo verdadero no se compra, no se hereda, no se gana con atajos. Se construye, día a día, con trabajo real, con esfuerzo genuino, con cicatrices que uno carga con dignidad. Eric me miró fijamente durante unos segundos, como si no supiera si debía sentirse aliviado o derrotado, pero al final apretó mi mano y asintió. Nos quedamos así, en un breve momento silencioso que cerraba un capítulo largo, lleno de heridas abiertas, pero que también abría la puerta a algo distinto. Cuando me reuní con mi familia para tomar las fotos de rigor, mi madre me abrazó fuerte, mis abuelos me besaron las mejillas diciéndome que estaban orgullosos, y mis primos, aquellos que alguna vez me ignoraron, me rodearon para felicitarme sinceramente. Miré todo ese escenario, ese pequeño universo familiar que durante tanto tiempo me había dolido, y sentí, por fin, que estaba exactamente donde debía estar. No porque me lo hubieran dado, no porque me lo hubieran concedido como un favor, sino porque yo lo había reclamado, lo había peleado, lo había trabajado a pulso. Mientras el sol de la tarde bañaba el campus y las risas llenaban el aire, supe que mi historia ya no era la de la chica humillada en su propia graduación. Era la historia de alguien que había aprendido a levantarse, a luchar por su lugar y, sobre todo, a no dejarse definir nunca más por los errores de quienes no supieron verla a tiempo.